Geopodcast. Facultad de Geología, Universidad de Oviedo. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Geopodcast de esta segunda temporada de la Facultad de Geología. Quédense con nosotros porque el programa de hoy les aseguro que promete. Antes de comenzar, reciban el saludo de Luis Alberto Pando y de Carlos López. Muchísimas gracias por estar ahí. Geopodcast, Facultad de Geología, Universidad de Oviedo. Como les decía, el programa de hoy promete, y promete porque hoy tenemos la visita nada menos y nada más que de Alberto Álvarez, presidente del Consejo de Gobierno de la Delegación para Asturias del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España. Bienvenido, Alberto, a los Geopodcasts de la Facultad de Geología. Es un placer tener aquí al presidente de la Delegación Asturiana. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, la primera pregunta creo que es obligada y sobre todo después de los recientes acontecimientos que hemos vivido en este país. ¿Qué importancia tiene la geología para la sociedad en general? Sí, bueno, su importancia es evidente en varios campos de actuación que habitualmente tienen los geólogos, ¿no? No solo la minería, no solo la geotecnia, sino también, evidentemente, lo que es la gestión del agua, tanto lo que sería gestión de recursos hídricos, como planificación hidrológica, como protección del dominio público hidráulico, lo que en general podríamos enmarcar en lo que denominamos la gobernanza del agua. Actualmente los geólogos, ¿qué salidas laborales tienen? ¿A qué os dedicáis? ¿A qué nos dedicamos los geólogos en la sociedad actual? ¿Cuáles son los principales ámbitos de trabajo? Sí, son varios los ámbitos, ¿no? Como decía, desde la minería, la geotecnia, tanto para obra civil como para edificación, y cómo no, la gestión del agua, ¿no? En este campo últimamente hay bastante trabajo y siempre, evidentemente, con la vista puesta en trabajar de forma multidisciplinar con otros profesionales, tanto de la ingeniería como químicos, biólogos, etcétera, etcétera. Bien, te hemos invitado en calidad de presidente de la Delegación Asturiana, como decíamos, del ICOG, del Colegio de Geólogos, pero yo creo que pocas personas de las que nos están escuchando, incluso nosotros mismos, no tenemos exactamente claro qué es un colegio profesional. ¿Nos podrías explicar de una manera que resulte comprensible para todos? Sí, bueno, un colegio profesional en España ya viene recogido en la Constitución española, que estipula que la ley va a regular el régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas, ¿no? De hecho, hay una ley del año 74 sobre colegios profesionales, donde en su artículo 1 se establece que los colegios son corporaciones de derecho público, amparadas por la ley y reconocidas por el Estado, y que tienen personalidad jurídica propia y además plena capacidad para el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Estas funciones en esta misma ley vienen desglosadas, hay hasta más de 20, y podemos destacar algunas, como es, por ejemplo, participar en organismos consultivos de la Administración, evidentemente cada colegio en la materia de su competencia. También estar representados en los patronatos universitarios, cosa que a vosotros os resultará de interés, ¿no? Así como participar en la elaboración de los planes de estudio. También facilitar a los tribunales aquella relación de colegiados que puedan intervenir como peritos judiciales. De hecho, a nuestra delegación, anualmente o cada 2 años, los juzgados nos solicitan nuestro registro de peritos judiciales, tanto para Asturias e incluso para el País Vasco por proximidad, ¿no? También organizar cursos de formación profesional de los posgraduados. De hecho, nosotros dentro del colegio tenemos una escuela de geología profesional.
que habitualmente lo que organizamos son cursos que demanda el mundo laboral actualmente. Otra función muy importante, visar los trabajos profesionales. Este es una labor importante donde el colegio visa todos aquellos informes que el colegiado nos hace llegar, y eso da garantía de no solo de que se cumple la normativa y de profesionalidad, sino que además está respaldado por un seguro de responsabilidad civil ante cualquier incidencia. Y luego, bueno, otra serie de funciones, como impulsar las medidas para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, etcétera, etcétera. Todas ellas están recogidas en uno de los artículos de esa ley que digo que es del año 74. Mencionabas ahora una cuestión en la que quería ahondar un momento, que es el tema del visado. Por ejemplo, una persona hace o promociona una empresa, hace una promoción de viviendas. El Colegio de Geólogos lo que hace es como revisar ese estudio geológico que lleva esa edificación y garantizar que el procedimiento se ha seguido correctamente. ¿Es algo así como garantizar eso? Sí, en el caso de la edificación, lo que hace el secretario técnico del colegio al visar el informe es que cumpla el Código Técnico de Edificación. Es decir, si para una determinada parcela, para una determinada edificación, hay que hacer 2 sondeos, el informe tiene que reflejar que se han hecho esos 2 sondeos o justificar el por qué no se han podido hacer, como ejemplo, ¿no? Y además, muy importante, como dije antes, el respaldo que tiene del seguro de responsabilidad civil, que además no se pierde incluso aunque haya fallecido el propio colegiado, protege incluso a sus herederos, porque estas edificaciones y obras civiles puede ocurrir una incidencia muchos años después de haberse realizado. Francamente interesante este tema. Alberto, ¿cuándo se creó el Colegio Oficial de Geólogos? Bueno, el colegio se crea en el año 78, ¿no? Hay una ley de creación del Colegio Oficial de Geólogos de España, en el cual en esta ley se establece que tendrá un ámbito nacional y que agrupará a todos los licenciados y doctores en ciencias geológicas. Hoy sabemos que lo de ciencias geológicas viene a ser licenciado en geología hoy día, y ya sabemos que con lo del Plan Bolonia y demás, el título de licenciado en geología o en ciencias geológicas le corresponde el nivel 3 del marco español de cualificaciones para la educación superior, lo que conocemos como MECES, que viene a equivaler a máster, es máster. Y corresponde con el nivel 7 del marco europeo de cualificaciones, el EQF. Esta creación en el año 78, posteriormente, tiene unos estatutos que se aprueban en el 81, que luego fueron derogados por unos estatutos más recientes del año 2001, que están publicados en un boletín oficial, que es muy importante que esto esté publicado en un boletín. En estos estatutos se recogen lo que son los fines del Colegio de Geólogos, las funciones, la organización, temas de colegiación, es decir, quiénes tienen derecho a colegiarse y incluso cómo se pierde la condición de colegiado, derechos y deberes, evidentemente, también sobre el ejercicio de la profesión. De hecho, creo que recordar que es el artículo 21, se detallan cuáles son las funciones que puede desempeñar el geólogo en su actividad profesional. Esto es muy importante, se reflejan en ese boletín oficial del Estado hasta 40 funciones que puede desempeñar, y eso es lo que nos respalda a nosotros ante cualquier problema de intrusismo profesional o de que nos indiquen que no somos competentes para algo. Siempre nos acogemos a este boletín oficial del Estado diciendo aquí está recogido que son funciones del geólogo estas. Luego también, estos estatutos hablan sobre el ejercicio libre, la relación con los entes públicos y privados, temas de organización, ¿no? La Asamblea General, órganos de gobierno, el comité deontológico, que es muy importante, régimen disciplinario y finaliza con lo que sería la segregación de colegios, que luego podremos comentar algo sobre este tema de cómo el colegio se puede segregar en otros colegios oficiales.
Pues aprovechamos y te lanzamos la pregunta. ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo funciona realmente el Colegio Oficial de Geólogos? Bueno, como indicaba, se creó en el 78 el Colegio Oficial de Geólogos a nivel nacional, ¿no? Pero actualmente este colegio tiene dos segregaciones. Una en el 2003, que se segregaron los andaluces, es decir, se constituyó el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos Andalucía, y que más o menos lo constituyen unos 500 colegiados en Andalucía. Y recientemente, en concreto el año pasado, se segrega la Delegación de Cataluña al crearse el Colegio Oficial de Geólogos y Geólogas de Cataluña, que también vienen a constituir otros 500 colegiados que se han segregado del resto, ¿no? Con lo cual, lo que era en un principio el colegio que se creó en el año 78, actualmente comprende todas las comunidades autónomas menos Andalucía y Cataluña y está formado por unos 2.000 colegiados, ¿no? Este colegio tiene 3 delegaciones, una en el País Vasco, otra en Aragón y la tercera en Asturias. Tiene una junta de gobierno en la sede central que físicamente está en Madrid, en concreto en la calle Raquel Meyer, en la zona de Las Ventas. Y esa junta de gobierno está formada por una presidencia y 2 vicepresidencias, una secretaría y una vicesecretaría, una tesorería y luego 10 vocalías. Aparte hay comisiones técnicas para lo que son temáticas concretas, ¿no? Y luego lo que son las delegaciones, pues tienen sede física, como decía, en Zaragoza, Oviedo y País Vasco. En concreto la de Asturias tiene una sede física en propiedad, al igual que la de Zaragoza. La del País Vasco no, esa es de alquiler. Y bueno, cada una de estas delegaciones se organiza con un consejo de gobierno que está presidido, en este caso el de Asturias, por mí. Hay un secretario, hay un tesorero y hay 2 vocalías, porque según el régimen interno, más o menos es un vocal por cada 100 colegiados, con un mínimo siempre de 2. Luego, aparte de estas 3 delegaciones, luego en cada comunidad autónoma se suele nombrar un delegado, pero que solo es a título representativo del colegio y para cuestiones concretas, como por ejemplo pasó en Valencia, que no hay delegación. Entonces en ese momento pues bueno, intervino el delegado para toda la información y representar un poco al colegio en esa comunidad autónoma, ¿no? Y esa es un poco la estructura que existe actualmente y que ello nos va a llevar al haber 3 colegios oficiales con 3 CIP distintos, nos va a llegar a formar un consejo de colegios oficiales de geólogos, al igual que ocurre con otros colectivos que ya existen. Una persona que resida, por ejemplo, en Galicia o en Cantabria o en el norte de Castilla y León, por poner un ejemplo, ¿puede acudir a la sede de Oviedo a efectuar sus gestiones o le corresponde la sede de Madrid? ¿La delegación asturiana solo es para Asturias? ¿Cómo funciona esto? Sí, cada delegación solo tiene competencias en su comunidad autónoma, lo que no quiere decir que un geólogo residente en Galicia, si quiere, puede visar en la delegación de Asturias por proximidad. Pero oficialmente pertenece, por así decir, a sede central, porque como digo, la competencia de cada delegación solo se circunscribe al ámbito de la comunidad autónoma. Uh-huh. Muy bien. Antes nos comentaba que erais varias las personas que formáis la directiva, no sé si se dice así técnicamente. ¿Puedes darnos, nos gustaría conocer esos nombres? ¿Quién te acompaña en la Junta? Se denomina Consejo de Gobierno, ¿no? Consejo de Gobierno. Aparte en el caso de Asturias, aparte del presidente, que soy yo, como sabéis, está Santiago Bugallo como secretario. Santiago Bugallo es jefe de estudios en enseñanza media en un colegio. Como tesorero está Guzmán Fuente, que es un especialista en geotecnia. Y como vocalías tenemos a Raquel Ruilova, que está especializada en lo que es la gestión del agua,
trabaja en el grupo Traxa. Y también está en la otra vocalía Beatriz González Santano, que también trabaja en el grupo Traxa y que además coincide que es la delegada para Asturias de la ONG Geólogos del Mundo. Pues vamos a aprovechar y por primera vez vamos a mandar un saludo desde los Geopodcasts de la Facultad de Geología a estas personas que rigen el Consejo de Gobierno de la Delegación Asturiana del ICOG, Santiago, Guzmán, Raquel, Beatriz. Muchísimas gracias también por la labor que realizáis y que hoy nos está describiendo Alberto Álvarez, presidente del Consejo del Gobierno, como decía, Delegación Asturiana del Colegio de Geólogos. Y ¿qué le dirías a todos esos geólogos? No sé si admitís también ingenieros geólogos para colegiarse, licenciados en geología, másteres en geología. ¿Qué les dirías? ¿Por qué merece la pena colegiarse? Sí, en el colegio se admiten desde grado en geología hacia arriba todos, o sea, máster evidentemente, doctores, etcétera, etcétera. Y grado incluido. Vamos a ver, los beneficios y ventajas que puede aprovechar cualquier colegiado son varios, ¿no? Son bastantes. El primero que yo destacaría quizás sea la bolsa de empleo exclusiva para colegiados. El colegio tiene una bolsa de empleo a la que solo puedes acceder logueándote, ¿no? Con un código. Y en esta bolsa de empleo se hace un filtro previo de las ofertas que llegan al colegio para garantizar que se cumplan unos estándares mínimos de esas ofertas de empleo en cuanto a condiciones contractuales, alcance y propósito del puesto de trabajo, etcétera. Porque ya hace años hubo problemas de que a veces se ofertaban algunos puestos de trabajo que no cumplían un mínimo con lo que se supone para el desempeño de la profesión de un geólogo o geóloga, ¿no? Recientemente también es interesante que se ha incorporado como un servicio también exclusivo para los colegiados el acceso a una relación de licitaciones de la Administración. Son licitaciones que pudieran ser de interés para un geólogo, bien como profesional libre, bien como empresario o bien como trabajador de una empresa por cuenta ajena. Esta relación de licitaciones es el resultado de expurgar los anuncios de licitación pública que emiten las diferentes administraciones, ¿no? Incluyendo la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, diputaciones, cabildos insulares, consorcios comarcales y también incluso la propia administración local, lo que son los ayuntamientos. Este es un servicio que yo creo también relevante, ¿no? Luego, muy importante es también el seguro de responsabilidad civil que avala cualquier informe que se vise en el colegio, ¿no? Tiene una cobertura muy amplia y esto, por ejemplo, si hay un problema en un edificio o una construcción de obra civil, sería inviable que el propio geólogo, el propio colegiado, pudiera asumir las consecuencias con un seguro propio, porque le costaría a la póliza muchísimo dinero, ¿no? Entonces, incluso esto puede cubrir casos como que, por ejemplo, el día de mañana la empresa en la que trabajaba el geólogo desaparezca. Entonces, ¿quién cubre si hay una incidencia a ese geólogo? Bueno, pues si el geólogo ha avisado en el colegio, su informe está cubierto siempre. También se está valorando ampliar esta póliza para que cubra incluso cualquier otra actividad del colegiado que no conlleve visar un informe. Pongo como, por ejemplo, un profesor que tenga un problema, una incidencia con el alumnado o con un alumno o la asociación de padres, entonces que ese seguro de responsabilidad civil le pueda cubrir también. ¿Qué otras ventajas se me ocurren? Se está planteando ahora, hablando de seguros, ampliar también a suscribir un seguro de salud con unas ventajas económicamente muy óptimas para los colegiados. Al ser una póliza colectiva, la cuota mensual, por lo que nos han informado, puede reducirse incluso a 1/3 de lo que supondría su contratación individual, de forma personalizada. Sería con una mutua, no sabemos todavía cuál, pero bueno, una de las típicas que todos conocemos. No voy a dar nombres por no dar publicidad, ¿no? Otro beneficio importante es la Escuela de Geología Profesional. En el colegio tenemos una Escuela de Geología Profesional que imparte cursos muy específicos que demanda el ámbito laboral actual, ¿no?
El colegio dispone de una plataforma para desarrollar estos cursos de forma virtual y en ocasiones semipresencial. Si bien cualquier persona puede inscribirse, los colegiados sí tienen unos descuentos importantes por el hecho de estar colegiado. También tiene un servicio de mentorías, que también puede ser algo interesante. El programa de mentorías está destinado al asesoramiento de los graduados en geología y geólogos con poca experiencia profesional que estén colegiados mediante la asignación de un mentor. Los mentores son profesionales en España e incluso en el extranjero con acreditada experiencia en los diferentes campos, la docencia, la geotecnia, minería, agua, etc. Y luego, por último, quizás mencionaría como ventaja la emisión de títulos profesionales, que implica que quien ostenta ha alcanzado un grado de experiencia profesional en un campo específico de la profesión, y que sigue un plan de formación continua para mantenerse formado e informado sobre los temas de su especialidad. Quien solicita este título profesional debe de aceptar el código deontológico que marca la Federación Europea de Geólogos, a la cual el Colegio de Geólogos de España pertenece. Pues mensaje para todos esos profesionales y para todos esos egresados o próximos egresados: empleo, formación, seguros de responsabilidad civil, seguros de salud, mentorías, emisión de títulos, todo esto y mucho más colegiándose en el Colegio Oficial de Geólogos de España y sobre todo aquí en Asturias, desde donde les hablamos, en la delegación para Asturias de este colegio profesional que preside Alberto Álvarez. Alberto, ya como curiosidad, ¿cómo son las relaciones con otros colegios profesionales aquí en el Principado de Asturias? ¿Hay sintonía? Sí, hay muy buena sintonía. Son muy cercanas. A veces, por falta de disponibilidad de tiempo, no son todo lo fructíferas que quisiéramos, ¿no? Pero tenemos muy buena relación con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que está muy cerca de nuestra sede colegial. Todavía hace 15 días organizamos una jornada sobre estabilidad de taludes. Con el Colegio de Químicos también tenemos muy buena relación. El Colegio de Químicos tiene un máster muy interesante sobre gestión del agua, sobre todo enfocado a las ETAP, lo que son las estaciones de tratamiento de agua potable, y a las SEDAR, lo que son las estaciones depuradoras de aguas residuales. Es un máster con intervención internacional de profesionales mexicanos y tenemos muy buena relación con ellos. Y con el resto de colegios, pues igual, ¿no? Lo que pasa es que, como digo, por falta de tiempo, pues a veces no llegamos a realizar todas las actividades que quisiéramos. Y eso que muchas veces nos apoyamos en colegiados jubilados que sí tienen más tiempo para apoyarnos en muchas actividades. Nunca se jubilan, yo creo. Siempre es interesante para ellos el seguir participando y haciendo actividades que les resulten de interés. Se agradece enormemente aquí en la universidad también tenemos esa fortuna, al igual que vosotros en el colegio, y de hecho creo que compartimos algunos colegiados y jubilados. Alberto, siempre terminamos los geopodcasts de la Facultad de Geología con una pregunta que es un poco comprometida y que es que si volverías a estudiar geología, si estuvieras otra vez ahí por los 18 años. Sí, sin duda yo volvería a estudiarla porque me gusta, ¿no? Entonces yo, he tenido la fortuna o la suerte de poder desarrollar la carrera que he estudiado. En mi caso está enfocada sobre todo a la gestión de los recursos hídricos y la planificación hidrológica. Y y en este caso, dada mi experiencia, yo repetiría con volver a estudiarla. Con mayor formación en hidrogeología, me imagino. Sí, más que en hidrogeología, diría en el agua, tanto aguas subterráneas como aguas superficiales. Muy importante a tener en cuenta cara a que el geólogo pueda participar en todos los procesos de planificación hidrológica y gobernanza del agua. Muy bien, tomamos nota. Seguro que con el tiempo se conseguirá hacerlo así de bien. Muchísimas gracias, Alberto Álvarez, por habernos dedicado estos minutos. Muchísimas gracias al Colegio de Geólogos, que colabora intensamente con esta casa en el concurso de fotografía geológica, premiando trabajos fin de grado, colaborando en todas las actividades que organizamos desde esta humilde Facultad de Geología
del noroeste de España, que es la Facultad de Geología de Oviedo. Te emplazamos a una próxima entrevista para seguir pulsando la actualidad y la salud del Colegio de Geólogos. Será un placer, muchas gracias a vosotros. A todos ustedes que nos escuchan, esperamos que hayan disfrutado muchísimo con la geología y les emplazamos como siempre a una próxima entrega de los Geopodcasts en la que esperamos irnos de playa. Hasta entonces, recuerden que pueden seguir la actualidad de la Facultad de Geología y del Colegio Oficial de Geólogos en las páginas web, tanto nuestra como suya, y en las redes sociales, por supuesto. Hasta entonces, que sean moderadamente felices. Geopodcast, Facultad de Geología, Universidad de Oviedo.